Vamos a iniciar, vamos a iniciar con la apariencia. La apariencia es todo lo que vemos del paciente. La contextura física, el arreglo personal, la higiene, la edad aparente si corresponde con la edad cronológica, la expresión facial, y dentro de esas es muy importante destacar y recordar la suspicacia. Esta expresión de sospecha, de desconfianza que nos da el paciente, típica de la esquizofrenia paranoide. También tenemos que ver si está triste, si está feliz. Y dentro de estas expresiones faciales que podemos notar, cabe resaltar la hipomimia, que se caracteriza por una mirada perpleja, una oleosidad en la piel y una disminución del parpadeo. También en el porte, la actitud y la postura, tenemos que ver si el paciente está rígido, inquieto, si tiene alguna postura extraña o si está táxico en su marcha. Dentro de la conciencia podemos establecer algunas características del estado de conciencia de una manera cuantitativa. Vamos a decir lúcido si el paciente está vigila, alerta. Vamos a decir si está embotado, si es necesario hablarle al paciente de una manera fuerte para que nos ponga atención o nos conteste. Obnubilado, si es necesario tocar al paciente para que éste despierte. Estuporoso, es necesario generarle o ejercer dolor al paciente para que nos pueda responder. Y el coma es la abolición total de la conciencia. Cabe destacar que de manera cualitativa el delirium es una característica de la conciencia en la cual el paciente presenta fluctuaciones. Pasa de estar alerta a estar obnubilado, a estar estuporoso, a estar embotado. Y va a acompañarse de onirismo, que es una especie de efecto alucinatorio bastante vívido asociado a daño cerebral, muy frecuente en ancianos cuando tienen alguna infección urinaria o neumonía ocultas. Cabe destacar que delirium no es lo mismo que delirio. El delirio es una alteración del pensamiento y el delirium es una alteración de la conciencia. Dentro de la orientación vamos a evaluar si el paciente está orientado en tiempo y espacio, a lo que le llamamos en psiquiatría orientado alopsíquicamente, y si el paciente está orientado en persona le llamamos autopsíquico. Recuerden que en psiquiatría también es necesario que el paciente recuerde su vida, sus familiares y sus proyectos. Dentro de la atención, de esta función mental que nos permite concentrar la energía y enfocarla en un solo asunto, vamos a tener la aproxexia, la hiperproxexia, la hipoproxexia y la paraproxexia. De estas es importante la paraproxexia porque es el aumento de la atención involuntaria sobre la voluntaria. El paciente no nos puede prestar atención y no puede seguir el curso de la conversación, ya que no le es posible dominar su atención. Dentro de la psicomotricidad está la inhibición psicomotriz, la catatonía. Dentro de la catatonía, este complejo de alteraciones psicomotrices, es necesario recordar la catalepsia, el negativismo, el estupor, el mutismo, la rigidez, las estereotipias, ecosíntomas y la flexibilidad seria. Todas son parte de la catatonía y cada una tiene un significado, una definición importante. Recordar que la catalepsia es esta rigidez asociada a disminución de los signos vitales. El negativismo es esta negativa a obedecer o a tener contacto del paciente al médico. Se niega a tener contacto, no quiere recibir una orden, así que se aleja, no mira, pone distancia. El estupor, aunque es una alteración de la conciencia, se incluye porque también es parte de la catatonia. Es decir, que si ustedes ven a un paciente rígido que también está estuporoso, eso es catatonia. Mutismo es la alteración psicomotriz que me impide el habla.
No porque el paciente sea sordomudo, no. Porque el paciente, por su alteración psicomotriz, no logra hablar. Las estereotipias, recordad que la estereotipia es un movimiento que no tiene sentido, bastante llamativo, puede ser repetitivo o no. Los ecosíntomas son todos estos síntomas que se tratan de la repetición. Y la flexibilidad seria es esta rigidez del paciente que me permite moldearlo como si fuera una estatua de cera. Dentro de las alteraciones psicomotrices también tenemos que recordar la hipomimia, que la vimos también en la apariencia. ¿Por qué? Porque es una alteración psicomotriz. Los músculos de la cara no se mueven. Como no se mueven, se ve la mirada perpleja, disminuye la velocidad del parpadeo y también como no se mueve, no se drenan las células sebáceas y se presenta esa oleosidad en la piel. Dentro de la alteración psicomotriz está también la abulia, una característica muy frecuente de los síntomas negativos de la esquizofrenia, que tiene una definición precisa. Es la falta de energía volitiva, es decir, la falta de energía en la voluntad del paciente para ejercer una acción, típica de la parte residual o de la esquizofrenia residual. Impulsos son estas acciones no mediadas por el razonamiento. La apraxia es la pérdida de la capacidad de ejercer un movimiento o un proceso ya previamente aprendido. Los tics son movimientos repetitivos, por lo general faciales, muy relacionados a la ansiedad. El oposicionismo es el efecto de combatibilidad que te presenta el paciente. Tiene un porcentaje voluntario bastante grande. Recordar que no es parte de la catatonía. La catatonía presenta negativismo, pero no oposicionismo. En el oposicionismo le damos una orden al paciente y el paciente hace todo lo contrario. Tiene un porcentaje de involuntario, sí, pero en mayoría voluntario. Y la ecopraxia es esta repetición en el accionar. Yo hago un movimiento y el paciente lo repite. Es involuntario. O sea, el paciente no es que se burle de mí, no lo puede controlar. Pasamos entonces a la sensopercepción. Dentro de la sensopercepción lo más importante es definir y saber las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones sin objeto o percepciones sin estímulo. Existen de diferentes tipos: visuales, auditivas, ápticas, gustativas, olfatorias. Las más frecuentes son auditivas. Las más raras son las anestésicas. De estos tipos, cuando un paciente presenta más de una, le llamamos una alucinación compleja. También existen algunos fenómenos alucinatorios, como las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Hipnagógicas antes de dormir e hipnopómpicas en el despertar. No son totalmente patológicas, tendríamos que ver el contexto. También es adecuado repasar el concepto de pseudoalucinación, ya que es necesario diferenciarlo de la alucinación. También alucinosis e ilusiones. La más importante de esta función mental, la sensopercepción, son las alucinaciones. Recordemos que si en la imagen, en la percepción, hay un objeto, o sea, la percepción es con objeto, eso se llama una ilusión. Es muy frecuente tanto en pacientes enfermos como también pueden las personas sin patología tener ilusiones. Recordemos que la alucinosis tiene una conciencia plena de que lo que está viendo es patológico. Y la pseudoalucinación, aunque el paciente refiere que las imágenes o los sonidos o este tipo de alteraciones perceptivas no tienen una completa noción de realidad, y él refiere que provienen de su cabeza. Después tenemos el juicio. Dentro de las funciones mentales más importantes,
para evaluar si el paciente puede ser autónomo o no. También le llamamos un filtro de realidad. El juicio se puede considerar que es la actividad psíquica que permite al paciente aceptar algo como verdadero, adquirir un nuevo conocimiento. Y si lo llevamos a profundidad, el juicio es el que me determina qué tal es el análisis y el resultado del análisis de los pacientes. Si entienden la realidad tal y como es o no. Seguimos entonces con el pensamiento. Esta función mental es la más profunda en el ser humano. Y dentro de la patología y las características que podemos analizar, podemos decir que si un paciente está pensando muy rápido, está taquipsíquico. Si está pensando muy lento, bradipsíquico. La interceptación del pensamiento es esta invasión que tienen algunos pacientes con esquizofrenia y que es evidente en la charla. Pueden llevar un curso de la conversación muy adecuado y de repente olvidan. Por eso también le llaman bloqueos. Es como si el paciente hiciera una pausa y siguiera con un tema totalmente diferente al que estaba analizando. También es importante recordar la perseveración del pensamiento, la rigidez del pensamiento, la estereotipia, la disgregación, el pensamiento pueril y el pensamiento ambivalente, aunque mucho menos frecuentemente preguntados. Lo más importante del pensamiento son las ideas delirantes o los delirios, porque se destacan mucho en la patología psicótica. Entonces, como es importante definir bien cada alteración del pensamiento, debemos saber específicamente qué es un delirio. Y un delirio es una idea errónea que es irreductible, que condiciona la conducta y que es evidente que el juicio está desviado. El delirio tiene que tener una idea errónea y irreductible y que condiciona la conducta. Entonces vamos a definir cada uno de esos aspectos para que nos quede claro. Errónea es que la idea no es real o no es verdad. Irreductible es que a pesar de que intentamos convencer a la persona de que su idea es falsa y le mostramos pruebas de ello o razonamientos lo suficientemente sólidos, la persona niega la posibilidad de que fuera falsa. Se aferra a la idea. Condiciona la conducta es que en su vida se ve que esa idea toma una fuerza que le hace decidir sobre sus actos. Un ejemplo de un delirio podría ser el delirio persecutorio. Entonces, una idea errónea es decir, mi vecino me odia. ¿Sí? Irreductible es que le preguntamos al paciente, ¿no será que estás equivocado? Mira que tu vecino tiene 95 años. No camina, está en una silla de ruedas. ¿Por qué crees que te odia? Entonces la persona dice, no, yo sé que me odia, estoy completamente seguro. Entonces no reduce esa idea. Y condiciona la conducta, ¿cómo lo puede mostrar el paciente? Poniendo 5 candados en su puerta. Eso es que le condiciona la conducta. También puede tener cámaras. O cada vez que está cerca de la casa sale corriendo para esconderse. Dentro de estas ideas delirantes o delirios existen muchísimos tipos. Delirio megalómano, en el que el paciente se siente muy rico, muy afortunado. El delirio místico es todo lo que está relacionado con la religión, los ángeles o poderes. El delirio erotomaníaco tiene que ver con la idea del paciente de ser irresistible o de tener relaciones con personas no accesibles, por lo general con más poder o famosos. Es bastante frecuente. El delirio palignóstico es este delirio que tienen algunos monjes que tienen que ver con creer tener poderes
más allá de la muerte. El delirio hipocondríaco es este delirio de creer que se tiene una enfermedad terminal a pesar de tener todos los exámenes bien o correctos, o creer que tienen un cáncer oculto. Pacientes sufren muchísimo. El delirio melancólico es este delirio del depresivo, en el cual se siente la persona más miserable del mundo, o que el futuro no tiene ningún sentido porque es tan profunda la tristeza que todo no logra ver el futuro con objetividad, sino piensa que es lo peor, que no puede, que no hay una solución. Y el delirio persecutorio, fue el delirio del principio. También debemos repasar las ideas obsesivas, que son estas ideas que aunque invaden la cabeza, hay algo importante en ellas, es que son reductibles. Entonces, una idea obsesiva muy frecuente es la idea de estar contaminado. El paciente cree que tiene demasiados gérmenes y por eso se lava las manos. Es decir, tiene una idea errónea y tiene una idea que le condiciona la conducta. Pero esta idea sí es reductible. Le decimos al paciente: ¿no será que eres un exagerado y te estás lavando demasiado las manos? Y el paciente te dice: sí, yo sé que estoy exagerando, pero no puedo evitarlo. Es una idea bastante fuerte. Las ideas sobrevaloradas tienen que ver con creerme más rico, más afortunado, o las ideas que tienen que ver con partidos políticos, con el equipo de fútbol que yo pienso que es el mejor del mundo. Son ideas sobrevaloradas, no necesariamente patológicas. Y las ideas fijas, que tienen que ver con la invasión del pensamiento, con un tono afectivo bastante fuerte al principio. Las ideas fijas son típicas de la muerte, del duelo, esta sensación permanente que tengo, el pensamiento, todo el tiempo pienso: esta persona murió, pero sigo haciendo mis actividades. Me murió un familiar, voy al trabajo y pienso: esta persona murió. Sí. Y al pasar de los meses se me va olvidando y después solo la recuerdo de vez en cuando. Las ideas fijas se agotan junto con la afectividad. Pensamientos que invaden. Listo. Después seguimos con el raciocinio. Que el raciocinio es esta función mental que me permite tener conocimientos, conceptos internos. Y para tener esta gran gama de conocimientos, necesito de procesos complejos. Esos procesos complejos se llaman raciocinio. Entonces, dentro de estos procesos que incluyen el raciocinio está la síntesis, el poder resumir los asuntos, sacar conclusiones, la abstracción, que es sacar conceptos de una situación, o de una lectura, o de un comentario, o de una imagen. Es abstraer, sacar un concepto y meterlo en mi cabeza. Deducción es que yo tenga una noción de que algo es real y es útil y lo saque. No me lo están diciendo, sino yo deduzco que eso es así. La deducción tiene que ver con conclusiones rápidas que uno saca acerca de conceptos. La transpolación es que yo use un concepto en otro tema, en otra situación. Por ejemplo, si uno es médico y sabe mucho sobre el parto y cómo se induce el parto, uno puede aplicar esos conocimientos al parto veterinario, ¿sí? Entonces eso se llama transpolar la información. También está la inducción. La inducción es cuando yo tengo conceptos, me acuerdo de un montón de cosas, por ejemplo, de la neurología y del examen neurológico, y ahora le pongo más conceptos, los del examen mental de psiquiatría. Entonces, eso es la inducción. Todos esos procesos son parte del raciocinio, y el raciocinio
es parte fundamental para que el juicio funcione. Después viene la introspección. La introspección es esa capacidad del paciente de verse a sí mismo, de decir, tengo esta enfermedad y tengo que hacerme cargo, de decir, tengo estas habilidades, pero también tengo estos defectos que tengo que corregir. No se me hace tan fácil las cosas abstractas o la matemática, pero se me hace muy fácil la lectura. Esas formas de verse a sí mismo, esa capacidad es la introspección. Tiene que ser siempre honesta y real. Yo voy a hacer planes y voy a tomar decisiones de acuerdo con esa introspección adecuada. Cuando hablamos de la prospección, hablamos de esa mirada que tengo de mí mismo, honesta y real, pero para planear el futuro. Entonces, es real mis planes a futuro. Por ejemplo, si tengo una enfermedad, por ejemplo, soy ciego, pero a futuro quiero ser analista de lenguaje no verbal. Eso no tiene sentido, porque el paciente está ciego. Ni ahora ni en 1000 años va a volver a ver, entonces no podría ser analista de lenguaje no verbal. ¿Sí? Entonces tiene que ver con los planes que hago a futuro, pero teniendo en cuenta mis habilidades actuales. Listo. Ahora, la memoria. La memoria tiene que ver con la identidad. Recordemos que es nuestra conexión entre el pasado y el futuro. Así que siempre la analizamos, y dentro de las alteraciones que podemos ver está la amnesia anterógrada, retrógrada, lacunar, una amnesia de evocación o global. Recordar la hipomnesia, que le pasa mucho a los pacientes deprimidos, que no logran memorizar, también a los ansiosos, porque como no se pueden concentrar, pues tampoco pueden memorizar. La hipermnesia le pasa mucho a los maníacos, que recuerdan cada detalle de cada cosa. Las demás son alteraciones cualitativas de la memoria, bastante extrañas, pero vale la pena conocerlas. Después tenemos la afectividad, que tenemos que saber que la afectividad es ese engranaje que divide esa energía, que organiza toda la actividad psíquica del cerebro. La afectividad está metido en todo, interconectado. Y dentro de las alteraciones de la afectividad está la hipertimia, la hipotimia, la atimia, la anedonia, que cabe resaltar, la anedonia es particularmente preguntada porque la anedonia es la incapacidad de sentir placer en actividades que antes le eran placenteras al paciente. La labilidad afectiva también, la incontinencia afectiva también, y la lexitimia. Acuérdense que la lexitimia es la incapacidad de expresar, ya sea por gesticulación o verbalmente, los sentimientos. El último que tenemos para analizar de función mental es el lenguaje. Recuerden que el lenguaje y el pensamiento se evalúan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos saber qué hay en la mente de la persona si no nos los dice, no podemos adivinar. El lenguaje, entonces, dentro de las alteraciones del lenguaje tenemos que ver si el paciente habla rápido o habla lento. Entonces está taquilálico o bradilálico. Dentro de los más llamativos de saber la definición está el mutismo, la musitación y el soliloquio. El mutismo lo vimos también en la psicomotricidad dentro de la catatonía. Vuelve a estar acá porque es la incapacidad del lenguaje hablado, no por discapacidad, sino por una alteración psicomotriz. La musitación es este movimiento de labios sin sonido que hacen muchas veces los pacientes con esquizofrenia para hablarle a su alucinación. Es como si murmuraran,
se inclinan y mueven los labios. Soliloquio es hablar solo, horas y horas debatiendo con otra persona, hablar solo. También está el neologismo, la coprolalia, verbilocuencia, oligofasia, que son también alteraciones, digamos que menos preguntadas. De las más preguntadas, la ecolalia, que es la repetición de las palabras, de las frases o de las sílabas. Todos estos son ecosíntomas, acuérdense. De la ecolalia lo podemos aprender así: ecolalia, palilalia y logoclonía. La ecolalia es la repetición de una frase, la palilalia de una palabra y la logoclonía de una sílaba. Pero en general, si el paciente repite algo y le decimos ecolalia, se entiende. Así terminamos el examen mental. Importante recordar que todas estas funciones mentales están entrelazadas, todas. No podemos recordar si no pensamos y si no sentimos afecto. Y eso se va a ver reflejado en nuestra apariencia, en nuestra psicomotricidad. No podemos recordar algo si no estamos conscientes. Entonces, todas están interrelacionadas. Unas alteran más a otras, pero bueno, esos son detalles un poquito para analizar ya con patología. Espero que les haya servido el resumen y nos veremos en otra ocasión.